días y bienvenidos a un nuevo programa de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y TEUSAC. En este nuevo programa tenemos la oportunidad de ver la película titulada 1932, Cicatriz de la Memoria, presentada por el Museo de la Palabra y de la Imagen, el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Indiana y el proyecto Memoria y Mestizaje. Este es un documental histórico que cuenta las historias de sobrevivencia de la matanza ocurrida en el año de 1932 en el país vecino de El Salvador, como veremos a continuación. Verdes, rojos, amarillos, violetas, todos los colores en el florido y apacible paisaje. El occidente de El Salvador no es muy distinto del resto del país. Lagos azules, azul cielo y volcanes que en sus erupciones antiguas dibujaron el perfil geográfico de esta tierra. Muchos de sus habitantes, como lo hacían nuestros antepasados pipiles, fabrican petates y canastos, trenzando el carrizo y el tule. Ciertas celebraciones religiosas tienen marcada referencia a sus orígenes indígenas y coloniales. Algunas ancianas aún conservan la tradición de vestir el colorido refajo. Sin embargo, es la historia contemporánea la que distingue al occidente salvadoreño no solo del resto del país, sino del resto del continente. En enero de 1932 ocurrió una de las más grandes rebeliones en la historia latinoamericana del siglo XX. Miles de campesinos atacaron cuarteles y tomaron varias poblaciones de la zona occidental. Las fuerzas gubernamentales respondieron con la masacre de unas 10.000 personas, en su mayoría indígenas, en un país que entonces tenía escasamente 1,5 millones de habitantes. El trauma colectivo originó que durante 60 años los sobrevivientes hablaran del tema únicamente en la privacidad del seno familiar. Los acuerdos de paz de Chapultepec, que pusieron fin a la guerra civil de los 80, abrieron espacios políticos. Solo hasta ahora es cuando los ancianos están dispuestos a testimoniar, rompiendo con la cultura del terror que los silenció. La memoria toma la palabra. La crisis económica mundial de los años 30 originó la caída de los precios del café, provocando la reducción de los salarios campesinos, aumentando el hambre y la miseria. Durante los gobiernos de don Pío Romero Bosque y del ingeniero Arturo Araujo, se permitió cierta libertad. Libertad que fue aprovechada por los dirigentes sindicales para la organización laboral en medio de la crisis económica. En un primer momento,
presionaron por aumentos salariales. El comunismo, eso fue lo que ofrecía, que íbamos a ganar 50 centavos. La tarea de 8 brazadas en cuadro, de 8 cuartas la brazada. Mire, la tareita iba a ser chiquita. Traían unos dibujos, ¿verdad? Donde aparecían dos personas con un yugo así como uncen a los bueyes, ¿no? Claro, eso era alegórico, ¿verdad? Ellos se encargaban de decirles, ustedes tienen un yugo aquí, porque ustedes trabajan y les pagan muy poco. Una de las causas que incidió en la insurrección fue la falta de acceso a la tierra, consecuencia de un largo proceso de privatización y concentración de los terrenos comunales, iniciado a finales del siglo XIX con el auge cafetalero. La lucha por la tierra fue estimulada además por las incumplidas promesas electorales del presidente Araujo. Empezaron, ellos decían a hacer como sesiones para tomarse la posesión de las tierras. En las movilizaciones sociales participaban conjuntamente indígenas y no indígenas. Incluso en la primera etapa de la organización campesina participaron destacadamente dirigentes obreros urbanos, pero sin embargo, en ciertas poblaciones como Izalco y Nahuizalco se producían fuertes tensiones étnicas que se venían agudizando desde 1880 debido al creciente dominio de los ladinos sobre la tierra y el poder político local. Ya para 1930, muchos indígenas que habían luchado en defensa de sus intereses comunales comenzaron a formar parte del movimiento reivindicativo dirigido por la izquierda. Saturnino Pérez, uno de aquel lado del río, así, por la otra río, era cabecilla del comunismo. Lástima, pero, me dice, lástima, pero que esos tacipotes no te firmáramos y te lleváramos la firma y te damos un botón mesa para que te conozcan, sos miembros de nosotros. Durante el gobierno del ingeniero Araujo, ante el rápido crecimiento de la organización sindical, se optó por reprimir al movimiento. El Socorro Rojo, concebido en un principio como un instrumento de defensa contra la represión a los trabajadores, se convirtió en la principal organización de los campesinos del occidente, haciéndose cada vez más combativa. Su dirigente más recordado fue Farabundo Martí, tenaz luchador social, quien participó en la lucha de Sandino en Nicaragua y ahora recorría el país organizando a los trabajadores. En Azuchillo, cerca de Zaragoza, en septiembre de 1931, la Guardia Nacional atacó a una reunión de 200 trabajadores, originando alrededor de 14 muertos y 24 heridos. Ante la fuerte represión gubernamental, los campesinos, afiliados al Socorro Rojo, comenzaron a plantear la necesidad de una insurrección para detener estos atropellos y emprender la repartición de la tierra. Infame burguesía, con fe y despotismo, ¿quién quita el mando del servicio militar? Servicio militar. Bajo el estruendo de un cañón, bajo una niña de igualdad, inventaba Rusia. Frente al ánimo insurreccional de los miembros del Socorro Rojo, los dirigentes comunistas en San Salvador se vieron obligados a pedir dinero y armas al Socorro Rojo Internacional. Pero ni los fondos ni las armas jamás llegaron. El 2 de diciembre de 1931,
el general Martínez participó en un golpe de Estado contra el presidente Araujo. Los trabajadores rurales aprovecharon el ambiente de incertidumbre política y lanzaron, por primera vez en la historia del país, una ola de huelgas en las plantaciones cafetaleras. Frente a la agitación, el nuevo gobierno retrasó las elecciones municipales por 15 días. El partido y sus organizaciones afines había alcanzado una considerable fuerza. Según sus documentos internos, el Socorro Rojo tenía 6.000 miembros ubicados principalmente en el occidente. En las elecciones, los candidatos del partido tenían buenas posibilidades de ganar en varios municipios. Pero el fraude en unos casos y su anulación en otros impidieron un triunfo de los candidatos comunistas. En Ahuachapán, la anulación de los comicios provocó huelgas en el campo que combinaban reivindicaciones económicas con la protesta política. Los trabajadores votaron con la fiesta en el corazón, en el alma, un entusiasmo desbordante en las urnas. Pero este triunfo, que lo tuvieron casi en toda la zona occidental, fue burlado. El fraude fue tremendo. Y este fraude vino a violentizar más, pues, hizo subir el descontento. Y este descontento adquirió tintes violentos durante la huelga de los trabajadores rurales en Santa Rita, departamento de Ahuachapán. Intervino la Guardia Nacional y dio muerte a alrededor de 30 huelguistas. El partido, reconociendo el peligro de un baño de sangre, trató de buscar una tregua con el gobierno del general Martínez. Así lo refiere el dirigente comunista Miguel Mármol. En parlamentar con el general Martínez el 7 de enero del 32, él acepta parlamentar, ya estando nuestros parlamentarios donde él se niega a discutir con ellos la situación, finge estar enfermo, un fuerte dolor de muelas. El general Valdés, ministro de guerra, se niega a parlamentar, no hay nada, y entonces pues se llega a la violencia. Entonces, el Partido Comunista decide poner en marcha un plan para llevar a cabo la insurrección. Pero 3 de sus dirigentes, Zapata, Luna y Farabundo Martí, fueron capturados pocos días antes de la insurrección, creándose una situación de incertidumbre en la militancia. En el Comité Central del partido hubo una votación de 6 contra 3 en favor de proseguir los planes. La noche del 22 de enero, miles de habitantes de la zona occidental, armados con machetes, piochas y pistolas, se levantaron y tomaron Tacuba, Huayúa, Nahuizalco, Izalco y Teotepeque. Controlaron carreteras, cortaron las comunicaciones y trataron de tomarse los cuarteles de Ahuachapán, Santa Tecla y Sonsonate. Dieron muerte aproximadamente a unos 20 civiles y 30 militares. Donde lograron tomar el poder local, la insurrección adquirió características particulares. Los rebeldes instalaron como autoridad a los candidatos del Partido Comunista, a quienes, según ellos, les habían arrebatado el triunfo electoral. El siguiente día dice que las puertas amanecieron abiertas de las tiendas del pueblito de Nahuizalco. Vieron las puertas abiertas, se dedicaron a llevar sus saquitos y fueron a sacar algo de la tienda, ¿verdad? Otros llevaron, como que dice, azúcar, cafecito, algo así, lo que hallaron. Ya del 23 empezaron a romper almacenes. Rompieron la casa de don Mateo Roldán, la de don Manuel Aguirre, rompieron la casa del chinito, que un chino que había, que tenía venta de gasolina, cuando la gasolina venía en cajas, en galones, para tirarle esa gasolina a la casa de don Emilio Redael. En Huayúa, el líder indígena Francisco Sánchez ordenó que todos los títulos de propiedad de la tierra
les fueran entregados y desarrolló un plan para que la tierra fuera repartida a los indígenas. Desde el parque de Huayúa impartía sus órdenes mientras la banda municipal tocaba música e hizo que las mujeres de la población, vestidas de rojo, prepararan las tortillas. Campesinos que no apoyaban al movimiento vivieron difíciles momentos durante la insurrección, como recuerda uno de ellos, hecho prisionero por los rebeldes en un cantón de Izalco. En la noche se habían ido a meter a Fontonate y a Izalco y habían hecho grandes robos, ¿verdad? Y nosotros no sabíamos, pues, porque como éramos particulares, pues, porque ese trabajo era más bien verdaderamente de los naturales, de los más inditos. Y los que éramos así bastante, que ya tenían más media sangre de edad, casi no había. En un lapso de 3 días, el ejército gubernamental apoyado por milicias civiles sofocó la rebelión. Me acuerdo bien, el día de jueves comenzó la fusilación. ¿Qué tiros por allá? ¿Qué tiros por allá? Amaneció el día de viernes. ¿Qué sábado? ¿Qué domingo? Estuvo como 4 o 5 días. Que venían sacando toda la gente, casa por casa, y los llevaron para arriba. Y donde los llevaron, que todos juntaron y sacaron la cantón Diana arriba. Entonces ya los bajaron para Nahuizalco. Y de allí que los llevaron a... Casi los fusilaron todos. Bueno, la represión era que ellos le tomaban el nombre. Los sacerdotes les tomaban el nombre, contaban ellos, a los grupos. Y entonces le decían al grupo, lo formaban, y le decían, tú le decías, sos comunista. No, padre, no he sido, partátelo. Y el otro le decía, y tú le decías, ¿trabajaste vos en el comunismo? No. O sea que a mí me invitaban, pues pase, ya lo pasaban aquí. Y total que todo el que iban pasando aquí, con su nombre, los apretaban, o sea que eran muertos. Eso lo hicieron como a las 2 de la tarde, no, a las 4 de la tarde lo hicieron. Primero llegó un sacerdote y entraron a Chico Sánchez a la iglesia a confesarlo. Pero a él ya le habían dado instrucciones que era lo que iba a decir. Diciendo lo que dijo, lo hicieron hablar ahí, dijo él que eso no se iba a terminar, que el comunismo seguía y los que estaban presentes que siguieran siempre en esa misma lucha. Donde quiera quedaron los cantones, estaban San Juan, Tacuilula, Puxtan, Maluco, Nahuizalco no se diga. Allí lo pasconearon las puertas del panteón a balazo, ahí lo estanquearon. La calle central donde meten gente, los bijuntos para sepultarla, que rincón, a esta parte aquí de la avenida norte, ahí lo estanquearon, como para estanquear cañas. Así le hicieron los grandes estancos, los grandes hoyos, mire, de abierto, de ancha. Ahí botaron los muertos así, mire, como botar pedazos de caña. En algunos pueblos como Nahuizalco y Tacuba, fueron fusilados casi todos los varones que no lograron huir. La persecución duró más de un mes y al menos en todo el país fueron 10.000 los fusilados, en su mayoría indígenas. Cancalahuitunal, tuteco, Nechcucúa, Nechcucúa. Por lo general, en las memorias de los campesinos, hay una tendencia marcada a responsabilizar de la tragedia a los dirigentes comunistas, pero aún más a las manipulaciones de los ladinos ricos. Su hacienda de don Gavino Mata se cogió gente, sus mozos y sus colonos,
los recogió. Vénganse para acá porque va a venir la comisión, los va a matar. Les dijo, los quería tener todos enjaulados, los pobres gente, o sea, como 500 hombres de trabajadores, los tenía allá adentro. Y de allí mandó un mozo desbaratar 2 redes para bajarlo. Cuando la tropa llegó. Don Gabinito está preparado, ya estoy preparado. Pues vamos a la justicia. Lo llevaron por allá y hicieron un panteón por allá y mataron todo así. Entregó gente, don Gabino. Por eso le sacaron una pasada que el día don Gabino. Don Gabino no hace nada, pero don Gabino mata. Él se anduvo en la cuestión de matar a los campesinos. El dramático cambio de las relaciones de poder entre indígenas y ladinos causó efectos más sutiles sobre la cultura. Por ejemplo, el náhuatl se hablaba cada vez menos por el desprecio de los ladinos, manifestado en burlas contra quienes conservaban su lengua indígena. Ni Pachalúa, que tiene cantón, tiene cuhuatal, ni Pachalúa. Pero nada, ni mucho iba a percibir porque eran chiquitos. Hablen pues bien, declarados, no hablen así como están hablando, chapeados, decían así. Igualmente, las nuevas generaciones rechazaron el uso de la prenda indígena femenina conocida como refajo. Como no, ya no los puse yo, ya no quisieron poner refajo. Pues todos están con... Porque nosotros todos refajábamos siempre, como ellos no se los quitan y ponen vestidos. Se ha ido perdiendo mucho lo que es la cultura, algunas costumbres de nuestros antepasados, como por ejemplo, nosotros los hombres ya no ponemos el cotón ni los caites. Otra de las consecuencias de la matanza de 1932 fue la cultura del terror que inculcó en la población durante muchos años un gran temor de involucrarse en la lucha social o política. Por eso ahora, para la edad que tengo, no voy a las políticas. Tengo miedo. Jóvenes, y me han dicho, mire señor fulano, métase con nosotros, vaya a organizarse con nosotros, le vamos a dar nuestra parcela. Entonces, le digo, yo no puedo. En los años 70, los problemas sociales no resueltos en los años 30 motivaron a las nuevas generaciones a perder el temor, a participar en una nueva etapa de luchas por la tierra, la libertad sindical y fin a los regímenes militares. El involucramiento en estas luchas motivó conflictos en el seno familiar. Ya cuando yo me declaré, por decir, me di color, mi familia, que eso me duele mucho. Mi mamá, mis hermanas, todas, me discriminaron. Al igual que en otras partes del país, las fuerzas gubernamentales, a principios de la década del 80, cometieron nuevas masacres en lugares como El Carrizal, Las Hojas, Los Gramales y Santo Domingo, así como en otros lugares de la zona occidental. Día viernes vino el Escuadrón de la Muerte y entonces entraron aquí a mi casita. A mi esposo sí lo habían visto otras personas que sí lo andaban también. Así dicen que ya le habían quitado una mejilla y que ya andaba bien golpeado. Y agarraron otros hombres que primero les quitaban un lado de la mejilla, les quitaban el otro lado de la mejilla, o un brazo, el otro brazo, y los andaban ahí por los caminos y diciendo, mira, entrégame a otro que conoces. Finalizada la guerra, las comunidades indígenas y las fuerzas políticas anteriormente reprimidas empiezan a ejercer su derecho a la libertad de expresión y organización. Dejen que los pueblos indígenas sean los constructores de su propia historia.
Entonces esa historia, hermanos, son ustedes las que la van a ir construyendo. La civilización es la que vino a terminar con nuestra cultura. Ahora lo que nosotros hacemos es ver si lo logramos de nuevo a rescatar y o sea salir adelante con esta ley. La insurrección del 32 y la guerra civil de los 80 demostraron contundentemente que la paz es frágil cuando está cimentada en la exclusión cultural, económica y política. ¿Volverán a repetirse en el futuro las históricas convulsiones sociales que significaron tanta muerte, sufrimiento y destrucción? Al comienzo de un nuevo siglo, cuando se intenta construir una sociedad democrática, es imprescindible incluir en el proyecto el respeto al indígena y al campesino y a las memorias que guardan los sobrevivientes de los sucesos del 32. Pero fundamentalmente, se debe poner fin a la marginación en que se les ha mantenido con salarios de miseria, sin acceso a la tierra, la salud y a una vivienda digna, condiciones que en parte originaron la tragedia de 1932. Era un polvo de plata aquí. Ahí. Y entonces a mi esposo sí lo... Otros vecinos que estaban por allí, todos los llevaron y los mataron ahí. Ahora, y los autoridades están listas. Y fueron fusilados. Pues sí, hablando de cambio que necesitaba la y además los otros adentro del cantón de Canela. Y ahora aquí se ha ido perdiendo mucho lo que es la cultura. Estaba el caso de mi mamá, de matar. Le dijo que quería tener todo el 32. Siguiente tema, el doctor Edgar Farías del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia será el encargado de moderar nuestro panel. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta ocasión hemos visto la película 1932, La cicatriz de la memoria, realizado por el Museo de la Palabra y la Imagen de El Salvador. Esta película nos lleva a acontecimientos de gran significación en el país vecino, pero que obviamente afectaron a los países como Guatemala, en donde las repercusiones fueron también de gran importancia. Para comentar acerca de esos acontecimientos en torno a 1932, los antecedentes y las consecuencias, hemos invitado al historiador salvadoreño Knut Walter, quien se ha especializado en el estudio de las dictaduras centroamericanas. En particular, comenzó estudiando a Anastasio Somoza
De ahí ha trabajado en temas como la violencia institucionalizada a lo largo de la historia salvadoreña. Es miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia y miembro correspondiente de la Academia Guatemalteca de Geografía e Historia. También ha contribuido con la divulgación de la historia en la educación salvadoreña. Así es que, bienvenido. Edgar, muchas gracias por la oportunidad de compartir aquí, de interactuar sobre este tema que todavía resulta de mucho interés en El Salvador y en Centroamérica. Esta película nos lleva, como decía, a unos sucesos de gran importancia, no solo por la magnitud del genocidio, de los delitos contra los derechos de la humanidad que se cometieron, sino además respecto también a toda esa represión que se vivió y esos sistemas dictatoriales. Pero para llegar a esa masacre de 1932, a la represión de Ubico en Guatemala, o a la represión que se vivía en Nicaragua con la dinastía de Somoza, o la de Tiburcio Carías en Honduras, obviamente tuvo que haber existido antecedentes, ¿no?, de sistemas autoritarios que permitieran llegar a esos niveles de violencia. ¿Podrías ampliarnos algo sobre este aspecto, Nut, por favor? Sí. En el caso de El Salvador, concretamente, la década de 1920 fue un proceso de mayor intensidad del conflicto social, acompañado también con intentos de reforma política. Es decir, el régimen se enfrentaba a una creciente participación y actividad de tipo gremial, sindical en los centros urbanos y también a una creciente actividad política en algunos sectores rurales, especialmente las poblaciones indígenas del occidente del país, que habiendo perdido buena parte de su acceso a la tierra después de las reformas del siglo XIX, sin embargo, seguían organizadas en torno a cofradías y a todo el principio de identidad indígena que se mantenía más o menos fuerte. Eso significó en lo político que el conflicto se expresaba en términos del control de los gobiernos locales, municipales, que se trataba pues de organizar alrededor de elecciones. En ese sentido pues ha sido estudiado el tema del conflicto político a nivel municipal. Eric Chin lo ha hecho creo que bastante bien y ha demostrado cómo a veces las comunidades indígenas lograban a tomarse o acercarse al poder municipal y en otros casos pues eran marginados. En ese conflicto pues eventualmente tomó forma ya de manera violenta con el levantamiento del 32. Bien, hay pues una conflictividad agraria expresada en, por un lado, las reivindicaciones de las comunidades campesinas, pero por otro lado, la explotación, el dominio de las oligarquías sobre esas poblaciones. Ahora bien, en esta explosión que hubo en contra de esos sistemas de dominio, esos sistemas de desigualdad y de discriminación, hay una participación también de organismos, de organizaciones que apoyaron el movimiento. Así, las organizaciones comunistas, el Socorro Rojo, por ejemplo,
apoyó decididamente el movimiento, pero esto corresponde también a una coyuntura internacional. ¿Qué influencia hubo de esa relaciones internacionales, de esa organización de los comunistas salvadoreños y la organización comunitaria para el levantamiento de 1932? ¿No? Bien, ese es un tema que todavía pues se discute, se debate bastante. En parte creo que se debe a que no tenemos toda la información necesaria para llegar a conclusiones más o menos definitivas. Es decir, está en juego todavía el debate en torno, en primer lugar, a la naturaleza del levantamiento. Estamos hablando de un levantamiento de inspiración ideológica, marxista, comunista. Estamos hablando de un levantamiento más de tipo étnico. Estamos, ¿qué participación tuvo el partido como tal, el Partido Comunista como tal en el levantamiento? En segundo lugar, todavía se debate la magnitud del levantamiento. Es decir, ya tenemos, digo, no solamente la magnitud de los insurrectos, el número de insurrectos, sino que también el número de masacrados posteriormente y en qué circunstancias ocurrió la masacre. Y finalmente, claro, el valor o la importancia histórica del levantamiento como inspiración para otros movimientos políticos posteriores, tanto de la derecha como de la izquierda, porque parece que todo mundo ha querido aprovecharse del 32 como para avanzar su propia agenda política. En cuanto a la naturaleza del levantamiento, creo que podríamos iniciar la discusión hablando en los dos extremos. Está el extremo, digo, la versión que proyecta, por ejemplo, Héctor Pérez Brignoli en su artículo de hace como 20 años, que define el levantamiento, según la evidencia que él manejaba en ese entonces, como un levantamiento de tipo, incluso de tipo colonial, los llamados motines de indígenas o motines de indios, que eran explosiones esporádicas sobre un determinado problema, la carencia de maíz, el problema de los atropellos de las tierras, en fin, como los había pues en tiempos de la colonia, eran chispazos de explosiones sociales que el régimen dominaba con cierta facilidad. Hay excepciones, por supuesto, pero en general los motines parece que no pasaban de eso. En el otro extremo, la otra explicación es ya la que tiene pues el componente ideológico, un levantamiento inspirado por el ejemplo de la revolución bolchevique en Rusia, en alguna medida quizá también por la Revolución Mexicana, pero toda vez que los insurrectos en la película hablan de comunismo, pues es obvio que la relación con Rusia es mucho más fuerte. El Socorro Rojo, el mismo partido que fue fundado meses antes del levantamiento, un par de años antes del levantamiento. Y por cierto, pues la crítica que se le hace al papel del partido es de que era un partido demasiado joven, demasiado pequeño, como para haber organizado o provocado un levantamiento de la magnitud del 32. El segundo problema tiene que ver precisamente con la magnitud del levantamiento. Los números que se manejan generalmente tienen que ver con el número de muertos. Yo creo que es un abordaje un poco macabro el que estamos haciendo, pero es necesario. Martínez, en 1944, en abril del 44, unos pocos días antes de ser derrocado, fue entrevistado por un periodista de la revista Time, William Krem, canadiense, pero trabajando para la revista Time en ese momento, y Martínez le dijo que habían muerto en el levantamiento solamente 2.500 personas, algo así. Unos años antes, en el mismo levantamiento, en el 32, el general encargado de la expedición militar para terminar de suprimir el levantamiento, el general Calderón, habló de la liquidación de 4.500 bolcheviques. Así se lo dijo a un oficial canadiense que desembarcó en el puerto de Acajutla en ese momento. Después,
Anderson, en su libro Matanza, estima que el número de muertos fue entre 8 y 10,000. Después viene Roque Dalton y Miguel Mármol y hablan de 20,000. Hace poco vi un artículo de un alemán que habla de 60,000 muertos. Entre 2.500 y 60,000, pues ya no es una estimación. O son exageraciones o son, pues, invenciones. Más importante me parece, o lo que sería más interesante, es saber cuánta gente participó en el levantamiento. Lo cierto es que el levantamiento fue suprimido por las mismas fuerzas militares en el occidente del país en cuestión de 2 o 3 días. El levantamiento fue controlado por la guarnición de Sonsonate, la guarnición de Aguachapán y los destacamentos pequeños de la Guardia del Ejército que había en otras comunidades. La masacre, propiamente la muerte sistemática, ocurrió después de que el levantamiento fue sofocado. Comenzó cuando del centro de la capital y del oriente del país comenzaron a llegar los trenes con los soldados enviados por el gobierno central. Y esos fueron los que provocaron después, los que ejecutaron la masacre, llamando a la gente, persiguiendo a la gente y matándola. Se explica el fracaso militar de la insurrección, la fase violenta, sencillamente porque la comparación de los niveles de fuego, de poder de fuego del ejército, por pequeños que hayan sido los destacamentos en Occidente, y la capacidad militar de los insurrectos, pero la diferencia es abismal. ¿Qué tenían los insurrectos? Tenían palos, piedras, hondillas, quizá arcos y flechas y alguno que otro fusil viejo, una pistola vieja. En cambio, los destacamentos de Sonsonate y Aguachapán tenían hasta ametralladoras. Es decir, hay descripciones de cómo los sublevados trataron de tomarse el cuartel de Sonsonate y fue una masacre contra las ametralladoras, las que llamaban las tartamudas. No había ningún tipo de posibilidad de enfrentamiento, digamos, exitoso. Y finalmente el tema de la importancia, pues la derecha, la izquierda, los dos han jalado agua a su molino en torno al 32. Podemos, si quieres, hablar un poco más de eso en más detalle. Pero no cabe duda que, aunque la participación de los comunistas no haya sido decisiva, como dices, eso todavía está por investigar, por demostrar. El gobierno sí utilizó la amenaza comunista para la represión, ¿no? De hecho, Martínez tenía todo un mecanismo de propaganda que incluía, por ejemplo, el noticiero Lorotone, que era privado, pero era un órgano prácticamente oficial, ¿no? Sí, el régimen de Martínez aprovechó el medio del cine por primera vez como instrumento de control político. El régimen de Martínez creó el circuito de teatros nacionales, fue la primera empresa de cines en el país y tuvo en su momento 15, 20 salas de cine en todo el país donde se proyectaban pues películas comerciales, pero también se aprovechaba para difundir estos noticieros propagandísticos. Y este Lorotone era de Alfredo Masi, que era un productor independiente, pero que estaba al servicio de la dictadura, ¿no? Es decir, porque Martínez es un protagonista, o el ejército son protagonistas de estas películas, ¿no? Por supuesto, la película más digamos, acabada de Masi fue la de los Juegos Centroamericanos, que se filmó en el Estadio Nacional recién construido en el año 36. No sé si la has visto. Sí. Es una filmación, un documental, pues, bastante profesional. Pero refiriéndonos también a los otros medios de comunicación, por ejemplo, la prensa,
En la prensa también se ve reflejada esa lucha contra esa amenaza comunista, tal como ocurría en Guatemala, ¿no? Es decir, las capturas de los comunistas, el comunismo internacional que va creciendo, que se va metiendo entre las organizaciones civiles y políticas. Vamos a hablar en torno a ello cuando regresemos después de un breve corte para identificación del canal. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Encuentro con la Antropología, la Historia, la Arqueología del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas. Estamos conversando con el historiador salvadoreño Knut Walter sobre la película 1932, Cicatriz de la Memoria. Estamos hablando en este momento sobre los medios de comunicación. Hablábamos ya sobre el cine, los noticieros lorotones de Alfredo Masi, que estaban al servicio de la dictadura, pero también de la prensa, ¿no? No cabe duda que la prensa jugó también un papel importante en la construcción de la opinión pública, ¿no? ¿Es así, Knut? Bueno, por lo menos en los centros urbanos. Recordemos que en los años 30 la población era todavía mayormente analfabeta, la radio todavía no llegaba a las zonas rurales, por lo tanto el esfuerzo propagandístico del régimen se circunscribía fundamentalmente a las principales ciudades, que es donde se podría pensar que estaban, digamos, los más elocuentes o los más peligrosos oponentes del régimen, los sindicatos obreros, el Partido Comunista, que era básicamente un partido urbano de trabajadores, y la resistencia de ciertos grupos profesionales y estudiantiles que fueron los que eventualmente dieron en el traste con el régimen de Martínez en 1944. Todas las corrientes democratizantes, las que se identificaban con la lucha contra el fascismo y el nazismo en Europa y el militarismo japonés, fueron las que se unieron finalmente y obligaron a Martínez a renunciar. Lo que no significó el fin del dominio militar, obviamente, de la política y de la sociedad. Los militares se mantuvieron en el poder hasta 1980, durante 45 años más. Pero por lo menos cambió ya el tenor o la naturaleza del régimen militar. Ya con los nuevos gobiernos militares de la década del 50 en adelante se hablaba de democracia, de partidos políticos, aunque en el fondo pues siempre imperaba el fraude y la imposición política. Ahora, no cabe duda que para los pueblos indígenas esa represión de 1932 representó un duro golpe, ¿no? Es decir, allí, según lo que se conoce, es que se trató de invisibilizar al indígena por un lado, pero también los propios indígenas como medio de resistencia trataron de disimular su extracción étnica. Esto definitivamente tiene que ver hasta prácticamente el presente. Hasta ahora se está tratando de volver a reivindicar las raíces prehispánicas, ¿no? Sí. Pues mira, El Salvador para 1930 ya estaba muy avanzado el proceso de mestizaje. Es decir, los núcleos de población que todavía seguían viviendo dentro de entornos culturales indígenas estaban bastante circunscritos, bastante reducidos a algunos pueblos en Occidente. En segundo lugar, lo que se habla lo que se dice acerca de la supresión de la cultura indígena, tanto por decisión propia de la población indígena como por imposición del gobierno, eso tendríamos que discutirlo. Creo que no es tan claro, no es tan categórico. Lo cierto es que el náhuatl se siguió hablando, no tanto como antes probablemente, pero quizás como parte de un proceso ya histórico de desaparición de la lengua indígena y su suplantación por el castellano.
La otra cosa es que la cultura, las prácticas indígenas, las cofradías, se siguieron existiendo. Todavía existen las cofradías indígenas en Izalco, en otras zonas del occidente. Y es más, una investigación que realizaron Virginia Tilly y Eric Chin, descubrieron que todavía hasta 1950 en el occidente del país, los chiquitos eran inscritos como indígenas o ladinos, dependiendo pues de la decisión que tomaba el funcionario de turno. Es decir, la categoría de indígena no se perdió, se mantuvo como categoría étnica o incluso como categoría racial. No fue sino hasta después de 1950 que ya en los registros, en los procesos administrativos, desapareció la categoría de etnia o de género. Estas nuevas tendencias a reivindicar orígenes diferentes a lo colonial, a lo criollo, a lo peninsular, a la reivindicación de los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes, ha tenido un auge en la actualidad, ¿no? ¿Cómo lo ves desde tu óptica, Nut? Bueno, ha tenido un auge, pero también tiene que contraponerse con la tremenda influencia de la cultura ya anglosajona que proviene del norte, de Estados Unidos, concretamente. Y no es solamente en los centros urbanos donde se manifiesta esta americanización de la cultura, esta norteamericanización de la cultura, sino que también en las zonas rurales, pues muchas familias reciben remesas desde el norte y a veces incluso tienen la posibilidad de viajar. El país tiene pues un componente cultural muy fuerte, junto con la influencia de la cultura del hermano mayor nuestro, que es México. Todo lo que es música popular pues ha sido muy influenciada por la cultura mexicana, por las tradiciones mexicanas, y no sé hasta qué punto el afán de revivir lo indígena en términos del habla, el náhuatl, en términos de las tradiciones, tenga muchas posibilidades. Francamente, me parece que está en desventaja en términos relativos con la fuerza de otras tradiciones culturales y lingüísticas. Ya, y ahora regresemos un poco a esa violencia desatada en 1932 y esa violencia que has seguido a lo largo de la historia salvadoreña, de esa violencia institucionalizada que, digo, ya no solo es de parte del Estado, sino que permea toda la sociedad. Pero ¿qué influencia tuvieron los acontecimientos de esos años, de esa represión descarada hacia la actualidad, ¿no? Sí, bueno, la violencia institucionalizada, claro, se manifestó claramente en el 32. Fue una operación militar la que se encargó de destruir cualquier esperanza de cambio político, al menos en el occidente del país. Es más, uno pensaría que la respuesta del Estado fue desmedida, sobre todo cuando se supone que en los primeros 3 días la insurrección fue controlada por las fuerzas militares de la región, con un mínimo de muertes. Es decir, el grueso de la represión fue posterior al levantamiento. Fue cuando el levantamiento ya estaba controlado. Y nos preguntamos entonces por qué el régimen procedió a eliminar a tanta gente, a masacrar a tantas personas. Hayan sido 2.500, 4.500, 10.000, 20.000, nunca lo sabremos. Pero lo cierto es que fue un número muy considerable de gente. Fue un escarmiento, probablemente. Es decir, fue el régimen diciéndole a la población rural del occidente y de todo el país
no lo vayan a intentar otra vez porque les caemos hasta Maduro. Puede haber sido también una fuerza militar que se salió de control, que simplemente se desbocó y empezó a masacrar a diestra y siniestra porque pensó que eso era lo que tenía que hacer. Puede también haber sido, pues, una medida del mismo presidente Martínez para decir, miren, yo los he salvado a ustedes, a la oligarquía, a las clases medias, los he salvado de algo terrible, que costó tantas muertes para superarse. Es decir, él lo usó como un ejemplo de medida de fuerza que estaba en capacidad de hacer, y eso pues le dio réditos políticos a él. Él pudo salir adelante ya como una figura indispensable en la política y fue lo que lo mantuvo en el poder 14 años. Pues si la represión era más de tipo ideológico, si durante el tiempo de Martínez hubo censura de prensa, autocensura de prensa, mejor dicho, hubo prohibición de partidos políticos más que el partido de gobierno, hubo prohibición de sindicatos, es decir, se prohibió cualquier tipo de movilización social, cualquier tipo de organización política que no fuera la muy limitada que autorizaba el gobierno. Las elecciones que Martínez realizaba eran pues absolutamente controladas, ni siquiera había manifestaciones o reuniones o desfiles. En ese sentido, las críticas que se le hacen a Martínez de que era un fascista es un poco extremo, porque los fascistas, en el caso de Europa al menos, se nutrían de la movilización política popular, se encargaban de mover a las masas, a reunirlas, a congregarlas y a tener sus mítines. Pues eso es típico de todo político populista o fascista. En cambio, aquí lo que hubo fue una desmovilización en tiempos de Martínez de la política y de los movimientos sociales. Ahora bien, la represión en sí, de tipo la violencia política, la violencia física que el régimen ejercía, pues se daba en forma de capturas, presos políticos. Concluyamos esta participación de Knut Walter haciéndole una pregunta por su conocimiento sobre las dictaduras en Centroamérica. Estamos hablando de 4 dictaduras casi contemporáneas. La de Ubico y de Hernández Martínez sí coinciden, 1931-1944, un poquito desfasadas, tal vez la de Tiburcio Carías en Honduras y la de Anastasio Somoza en Nicaragua, pero comparten básicamente un periodo histórico. Bueno, hay digamos, una característica común a los 4, que es el entorno geopolítico. La geopolítica hoy no está muy de moda, pero en los años 30 la geopolítica era importante. La política de Washington, por ejemplo, tenía mucho de geopolítico en el sentido de que la gran preocupación de Washington era el Canal de Panamá. El Canal de Panamá fue la inversión, o había sido hasta ese entonces la inversión estadounidense más grande de cualquiera. Fue una empresa estatal enorme que pues refleja las capacidades económicas y tecnológicas de Estados Unidos y fue construido tanto como una arteria de comercio como también una arteria militar. Recordemos que el Canal de Panamá, la construcción del canal se le encargó al Ministerio de Guerra de Estados Unidos, no al Ministerio de Economía o a la Reserva Federal o alguna cosa, sino que a la Secretaría de Guerra. En segundo lugar, la seguridad del canal también dependía de la seguridad del acceso al canal. Es decir, en esos tiempos, cuando no había mucha aviación todavía, cuando era todavía la fuerza naval la que tenía que utilizarse para atacar o defender, pues Estados Unidos se preocupó por asegurar los accesos al canal en el Caribe, estableciendo las bases navales en Guantánamo, en Florida, en Puerto Rico, y en el caso del Pacífico, pues asegurando la estabilidad de los países centroamericanos.
Estados Unidos estaba muy preocupado porque no hubiese más inestabilidad política en Centroamérica. Y lo logró en los años 30 al menos, cuando la amenaza comunista se hizo presente por primera vez mediante los dictadores. Los dictadores fueron los aliados perfectos de Estados Unidos. Somoza, de manera descarada, Somoza fue una criatura, una creación de Estados Unidos. Carías, pues creación de las bananeras probablemente, que también fueron parte de la expresión política, presencia norteamericana. Y Ubico también en Guatemala, pues fue muy chero, como decimos, de las bananeras. El único que tuvo ciertos rasgos de independencia fue Martínez, que surgió de un ejército ya con pretensiones institucionales. Muchas gracias, Knut, Walter, por esta contextualización y por estas explicaciones que nos ayudan a comprender mejor la película que hemos visionado en esta ocasión, 1932, Cicatriz de la Memoria. Así es que al agradecerte, Knut, por tu participación, también queremos agradecer a nuestra audiencia que quincenalmente nos sigue a través de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. Hasta una próxima ocasión. El documental producido por Carlos Enrique Consalvi y Jeffrey Bow tiene un valor imprescindible para la memoria histórica de El Salvador, ya que con cada testimonio nos llevan de regreso en el tiempo a una época de fuertes conflictos y represión que forman parte de la historia de la lucha centroamericana. Gracias por acompañarnos y les esperamos en el siguiente programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología de Guatemala.